Quiero que ustedes así de pie mientras van abriendo sus Biblias en San Juan capítulo 14, mientras van viendo estas imágenes que te hagan soñar. Porque en esta tierra todos los seres humanos somos peregrinos. Tarde o temprano, nos guste o no nos guste, nos tenemos que ir. Compartía el fin de semana pasado en Washington, D.C., de que la eternidad es un paso inevitable, un minuto después que partimos. Si moriste con Dios, ya la hiciste. Si no moriste sin Dios, no hay nada que puedas hacer. Y por eso, por el tema que vamos a tocar, vamos a hablar de ese personaje extraordinario, de ese personaje que nos visitó hace 2000 años. Ese personaje que ningún ser humano puede ser comparado con él. Es por eso que algunos de nuestro liderazgo nacional evangélico en Estados Unidos cometió un gravísimo error cuando quiso comparar a un líder político al mismo nivel de Jesús. Jesús no puede ser comparado con nadie. Él es único. Él fue perfecto. En él nunca hubo pecado. Aún su nacimiento fue virginal. Y a pesar de que nunca hizo pecado, Él cargó con nuestros pecados. Él aceptó nuestra culpa. Vivió entre nosotros. Sintió los mismos dolores que nosotros sentimos. Vivió entre la pobreza, porque nació en una familia pobre, donde su padre adoptivo, Joseph, era un carpintero. Nació en un lugar completamente humilde, en lo que hoy llamaríamos una chocita. Vivió como un inmigrante, como todititos ustedes, y como todos nosotros que nos ha tocado vivir como inmigrantes. Sus primeros 5 años de niñez lo vivió como un inmigrante en un país donde no querían a los inmigrantes judíos, como fue Egipto. Esas cosas de la vida, mientras escuchamos a personajes hoy en día que se han hecho famosos utilizando el precioso nombre de Jesús, y se han hecho ricos utilizando a Jesús, ricos y poderosos, que hasta se dan el lujo de andar con guardaespaldas. Estos elementos blasfemos que dicen que todo aquel cristiano que es pobre es porque está en maldición. Todo lo contrario del Maestro Divino. El Maestro Divino dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Era sencillo, era humilde. Todo el mundo se podía acercar a él y lo saludaba. Los demonios lo conocían, sabían perfectamente bien quién era él.
pegaban gritos los demonios, pero gritos. Y decían: Jesús, Hijo de David, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Porque los demonios sí sabían quién era Jesús. Ese personaje que se entregó por 3 años y medio en la vida pública, predicando un mensaje precioso, lindo, profundo. Desenmascarando a veces la hipocresía religiosa. En la primera cena que se conoce como la cena del Seder, la primera cena en la Pascua judía. En esa gran Pascua, la última en que iba a comer esa cena con sus discípulos. Allí, mientras compartía la cena del Seder, dijo estas palabras en San Juan capítulo 14 del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, la palabra los arrebataré. Al paso, que más tarde lo aclara el apóstol San Pablo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero sigue, allí mismo en San Juan 14, y saltamos hasta el versículo 6, al 9, al 10, al 9. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceréis. Ese misterio, ese sueño, ese anhelo de todo ser humano en la historia, de que un día conoceremos al anciano de día como Él es. Allí Él le revela a sus discípulos, a sus apóstoles, que esa promesa será realidad en todos sus seguidores. También a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y no basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes, con vosotros, y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Pueden sentarse. Antes de anunciarles el tema que queremos compartir con ustedes, quiero que sueñen en estas imágenes. Aquí se ve un camino profundo de multitudes de almas, traspasando la profundidad de los cielos. Y aquí está el tema: invitados al cielo y el árbol de la vida. Mientras estés vivo, tienes una invitación para ir al cielo. Mientras estés vivo, es decir, que una vez que se muere,
Si no tuviste a Jesús, ya no hay forma, una vez que te mueres, de ir al cielo. La única posibilidad de poder asegurarnos que vamos a ir al cielo es si tienes a Jesús antes de morir. Es por eso la importancia de que nosotros nunca perdamos la oportunidad de testificar de Cristo a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a tus amigos. Porque tú no sabes si ese será el último día de ese amigo tuyo. Porque tú no sabes si no lo volverás a ver. Y compartirle que no importa quién sea, sea blanco o sea amarillo, sea negro o sea colorado, sea rico o sea pobre, sea republicano o sea demócrata, no importa, todos tienen la misma oportunidad de ir al cielo siempre y cuando reciban a Jesús como su Salvador. Y de allí dice que por eso mientras estés vivo tienes una invitación para ir al cielo. Si mueres sin haber aceptado esa invitación, ya no tienes otra oportunidad. Por supuesto que nos gustaría aceptar las teorías que tiene la Iglesia Católica Romana, el famoso purgatorio, y que allí en el purgatorio puedes tener la oportunidad de saltar al cielo con un montón de misas que le hagan. Nos gustaría que eso fuera verdad, pero no es verdad. Una vez que se traspasa ese hilo sensible, ese cordón sensible, que es la muerte para traspasar la eternidad, ya no hay. En otras palabras, ahí se cerró por siempre y para siempre la puerta para esa persona. Es por eso que cada vez que nuestros pastores son llamados para ir a orar a un hospital por un pariente suyo, alguna persona, nuestros pastores van corriendo, van algunos en el campo hasta en sus caballos o en bicicleta. El pastor Luis en su carro corriendo a un hospital a orar, porque ellos saben que aunque esa persona esté allí ya en los últimos minutos en el hospital, el pastor sabe que si recibe a Jesús allí, aunque sea en los últimos minutos, ya la hizo. Aunque no se bautice, porque los grupos religiosos a veces le dan más importancia a las cosas secundarias que a la principal causa, que es la sangre de Cristo Jesús. La única forma de que nuestros pecados sean perdonados. No es el bautismo el que quita los pecados. Por supuesto que es un acto importantísimo establecido por el mismo Señor en la Biblia. Pero es un acto de obediencia después que se recibe a Jesús. Escuchábamos uno de esas personas allí, supuestamente sacerdote en las redes sociales, y decía que alguien me muestre un pasaje en la Biblia que diga que no hay que bautizar a los niños. Esa es la pregunta más absurda que estaba haciendo ese elemento. No tiene que haber ningún pasaje en la Biblia que diga por qué no se bautiza a los niños. Porque el bautismo es un acto que se hace después de hacer una declaración pública de fe.
Y usted no va a poner a un niño recién nacido y llevarlo a la orilla del río y decirle al niño recién nacido: a ver, declara que estás arrepentido de tus pecados y que ahora te quieres bautizar. Por supuesto que no. Así es que la pregunta es lo más ingenua que pudo haber hecho este elemento. No tiene que haber ningún pasaje en la Biblia que diga por qué no se bautiza. La Biblia dice que los seres humanos, los hombres, los adultos, en el judaísmo, que en el judaísmo un adulto se considera, si es mujercita, a los 12 años, y si es varoncito, a los 13 años. Por eso es que se llama el bar mitzvah. A partir de ese momento, el niño de 12 años, la niña de 12 años o el niño de 13 años, de allí en adelante, si él se quiere bautizar. ¿Por qué? Porque ya se considera un adulto. Y ese bautismo tiene que ser una declaración pública, como dice Juan, que venían los judíos a la orilla del río Jordán y declaraban públicamente sus pecados. Y decían: estoy arrepentido de mi pecado. Necesito ser bautizado. Tiene que haber una confesión primero. Y un niño no puede hacer una confesión. Así es que es muy importante que sepan estos misterios preciosos de la vida cristiana. ¿Por qué no soñar en ese árbol de la vida? Todos ustedes en una escuelita dominical, los que están en las redes sociales, han estado en una escuelita dominical y les han hablado del árbol de la vida. Aquel árbol que estuvo en el jardín del Edén. Ese árbol donde Adán, si podemos hablar en este contexto, tuvo el privilegio de haber vivido la experiencia de lo que significaba ese árbol. ¿Por qué? Esas son a veces la terminología que nuestra iglesia, y hablábamos con el pastor Luis. Ustedes tienen un pastor que de los pocos ministros, sin respetar a nuestra multitud de ministros, pero él es uno de los pocos ministros que ha sido universitario, que ha ido a una universidad, que ha visto las partes abiertas, que nos hace entender en mayor profundidad a veces esos misterios lindos de Dios. Y a veces la palabra eternidad, nuestra misma iglesia y nuestros mismísimos teólogos no la entienden. Hace unos meses estaba en un evento, más bien el año pasado, en un evento especial del Instituto de Cultura y Ciencias allá en McAllen, Texas. En ese evento que iba, como hoy mismo lo estaban haciendo otra vez, ahí se reúne la crema innata de la gente de clase alta e intelectual de todas las universidades. Y allí invitaron a su servidor, como estaba invitado el día de hoy, pero tenía compromiso de estar aquí, para que hiciera la oración y que diera unas palabras. Y allí ante esa gente hablé el significado de eternidad. ¿Y por qué lo hablé ante ellos? Porque los intelectuales automáticamente agarran en el aire qué significa eternidad. Eternidad significa donde el tiempo no cuenta. Es por eso que es imposible que se pueda decir cuántos años tiene la tierra de creación. Porque la tierra fue creada en un tiempo de eternidad. Y Dios es eterno. En la eternidad de Dios no existe el tiempo.
No existe el tiempo. Perdón, estamos a... La Biblia dice que cuando Adán y Eva fueron creados en ese principio de eternidad. Es por eso que nadie puede decir cuántos años vivió Adán y Eva antes de pecar. Es por eso que a veces los mismos teólogos no pueden entender por qué Caín encontró un pueblo. Si todititos los evangélicos creen que Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán. Sin embargo, cuando se estudia, Caín y Abel sí fueron los primeros hijos de Adán, pero en la raza caída. O, otra palabra mejor dicho, los primeros hijos que nacieron mortales. Mortales. Así es que Adán y Eva tuvieron el privilegio de conocer el misterio del árbol de la vida, porque ellos vivieron un poco de eso. ¿Cuánto? Solo Dios lo sabe. ¿Qué quiere decir? Que Eva pudo haber tenido 100, 200 o 300 hijos en ese periodo antes de pecar y seguía siendo una muchachita de 15 años. ¿Por qué? Porque estaba en ese periodo de eternidad. Los hijos que tenía, porque Dios le dio orden a ella, a Adán y a Eva, que se reprodujeran. Pero cuando Adán y Eva pecaron, cuando ellos pecaron, perdieron el secreto de la eternidad. Y en su desesperación por volver a recuperar ese secreto de la eternidad, intentaron ir corriendo al árbol de la vida. Y es cuando Dios interviene y le dice: no, ya no va a ser así fácil. Esa puerta se cerró, ahora será de otra forma. Es por eso que el apóstol San Pablo habla del primer Adán y del segundo Adán. Ya le voy dando pistas de ese árbol de la vida. A partir de allí, la humanidad empezó a morir. Si bien es cierto, Adán vivió 900 y restos de años aún después de haber pecado, pero murió. Y todo el resto de su descendencia, toditito el resto de su descendencia. Ese es el misterio que a veces nuestros mismísimos evangélicos no lo entienden. Que por un solo hombre traspasó la muerte a toditito los seres humanos. Pero también por un solo hombre traspasó la salvación a todos los seres humanos. Miren qué precioso ese misterio. El que en él cree no es condenado, dice el Señor. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas tristemente que la luz, porque sus acciones eran malas. El solo hecho de rechazar a Jesús como Salvador de tu vida es suficiente para la condena. Es decir, en otras palabras, la única forma de entrar al reino de los cielos o a la vida eterna con Dios es únicamente a través de Jesús.
Sin Jesús no hay la más mínima posibilidad. Así usted puede llegar a ser el mejor testigo de Jehová de la sexta de los testigos de Jehová. Puede llegar a ser el más brillante de esa sexta. Sin embargo, no vas a ser salvo. Porque no olvide que el testigo de Jehová niega la deidad de Jesús. Y el que niega a Jesús, el Padre también lo niega. Igual usted puede ser el mejor musulmán, brillante, famoso como el alcalde de ustedes aquí en Nueva York. Sin embargo, al morir él no es salvo. Porque no se puede ser salvo a través de ninguna religión. Así sea el mejor budista, el mejor hinduista o hasta el mejor católico. Tal vez la peor desgracia para un católico, la peor desgracia para un católico es llegar a ser papa. Porque cuando se convierten en papa, automáticamente ya es imposible que ellos se entreguen a Jesús. Porque el sistema no se los permite. Así es que lamentablemente tampoco son salvos. La única manera de ser salvo es cuando tú confiesas a Jesús. Primero lo crees en tu corazón y luego lo confiesas con tu boca. Eso es lo que Él dice. A los que me confesaren serán salvos. Para los que me niegan ya han sido condenados. ¿Qué quiere decir ya han sido condenados? Que si una persona se le hace el llamado a recibir a Jesús y esa persona sintió la sensación ese día, pero la rechazó y se muere esa noche, todo terminó para él. A eso es lo que se refiere el Señor Jesús. Pero hablemos de la palabra cielo, algo que todos soñamos, todos, desde nuestros niños hasta nuestros viejos que se nos han ido adelante, sueñan con la palabra cielo o eternidad. La palabra en hebreo de olam y en griego aionois, pero en algunos pasajes del vocablo significa eternidad, en el sentido de no estar limitado al presente. En este sentido leemos en Eclesiastés 3:11 que Dios ha limitado al ser humano al tiempo y le ha dado capacidad de sobreponerse al tiempo, de recordar el ayer, planificar para el mañana y pensar en términos abstractos. Sin embargo, no ha dado conocimiento divino. Todo lo hermoso en su tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón de ellos. De modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio, dice Eclesiastés. No entiende. Hablábamos con el pastor Luis que si nuestros mismos teólogos todavía no entienden esa grandeza profunda de la eternidad, cuanto más la persona inconversa de esa palabra profunda. La Biblia dice que en el segundo cielo, esparaos, existen seres que nuestros jóvenes en la universidad o high school le llamarían alienígenas. Se dice que son seres sumamente inteligentes. No solamente son seres sumamente inteligentes, sino que son seres altamente guerreros. Y lo van a ver en el tema que vamos a tocar mañana desde el centro de convenciones donde es el evento mañana. Esos seres
por ley permisiva, como lo explico en mi libro Israel al filo de la profecía, por ley permisiva se les ha permitido quedarse en el segundo cielo. Desde allí en el segundo cielo ellos tienen una influencia que la mismísima iglesia no ha podido comprender todavía. Explicaba al pastor los secretos de por qué nuestro rabinato en el siglo IV de nuestra era cristiana, porque no fue el cristianismo quien sacó el libro de Enoc del canón, sino que fue el mismo judaísmo. Y le decían, cuando el escrito, el último que termina de dar el texto, finalmente, que es el último que escribió el libro, terminó de escribir el libro del Talmud, Maimónides, quienes dijeron que ese libro sería sacado del canon de la Biblia porque era altamente científico y nuestros judíos no lo iban a entender. Por lo tanto, dijo que sean los científicos en los tiempos del fin quienes hablen del libro de Enoc. Y efectivamente son hoy los científicos de History Channel, de National Geographic, de Discovery, los que hablan de la profundidad de ese libro. Allí en ese libro que habla misterio de esos visitantes caídos, así le llama, de esos caídos, de esos seres caídos, o alienígenas caídos, si le dirían los gente común y corriente, los vigilantes caídos. Solo así puede explicar por qué los mayas tienen naves dibujadas, los incas y todos los demás, que a la misma iglesia me ha ayudado a comprender eso. La Biblia dice que esos seres hacen obstáculo, como lo vamos a ver mañana, especialidad, para que a veces las bendiciones tarden en llegar. Y es por eso que a veces nuestras iglesias evangélicas siempre necesitan estar haciendo las famosas oraciones de guerra espiritual, como los que mantienen ustedes ciertos horarios de oraciones, ayuno. Eso se llama guerra espiritual, porque la oración del justo, dice la Biblia, puede mucho por esos seres que nos hacen obstáculos en el segundo cielo. La Biblia le llama ángeles caídos, o Enoc le llama los vigilantes caídos. Efesios nos habló de ello, el apóstol San Pablo a los Efesios. Pablo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. En nuestro canal de Masterclass hablamos en profundidad de esos gobernadores de las tinieblas, que son otros seres con una influencia impresionante también, que a pesar de estar encarcelados, mantienen un impresionante control a todos los adivinos, brujos y falsos profetas. Los manejan ellos desde esa parte de las profundidades. Por eso Pablo le llama los gobernadores de las tinieblas. O sea, porque no tenemos luchas tras sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo y contra huestes. Oiga lo que dice Pablo: huestes espirituales. O sea, que no está hablando que son unos cuatro gatos, como dice el dicho popular de nosotros los latinos. No está hablando que son unos cuatro gatos. Está hablando que son multitud, que son huestes.
Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Segundo cielo. Segundo cielo. Ahí. Y es increíble que nosotros, siendo pequeñas criaturas mortales, tenemos la bendición de que podemos enfrentarnos con ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque lo contrario, como dice el dicho de los salvadoreños, nos harían trizas. Qué lindo es tener a Jesús, ¿verdad? Por eso, esa bendición. Pero hablemos, vamos llegando a eso, y hay un tema, lo tenemos, parte 1, parte 2, y está en nuestro canal de YouTube. Invitados al cielo. Esa parte donde hablo si nos conoceremos o no nos conoceremos. Pero esa parte ya está ahí. Porque queremos llegar más profundo en este otro tema. 1 minuto después de la muerte. Ese momento cuando cito en ese tema que fue un bestseller en su momento, hace más de 30 años que lo hicimos, que se llama El Juicio Final, donde menciono a ese famosísimo escritor que fue bestseller en los años 50 en los Estados Unidos. Ese cardiólogo quien antes de hacer este experimento se consideraba ateo, y que al final de su experimento terminó recibiendo a Jesús. Era un cardiólogo. Estaba acostumbrado a ver en sus quirófanos morir cualquier cantidad de personas. Pero vinieron preguntas profundas sobre él. Lo explico en el libro ese, El Día del Juicio Final. Y esas preguntas fue lo que lo llevó a hacer ese libro. Hizo una investigación que duró 10 años, según su testimonio en el libro. Dice que le llamó la atención a la hora de morir las personas. Como cardiólogo, él dice que cuando una persona llega en sus últimos minutos ya para morir, el primer músculo que muere es el habla. Es por eso que en ese momento ya no pueden hablar. Ese es el primer músculo que muere. E inmediatamente, dice, como especie de dominó, todos los músculos empiezan a morir o a quedar inertes, si quiere decir otra palabra. Y dice que ¿querés? Santo Dios. Así va a ser el rato. En ese momento en que queda inerte completamente todos los músculos, dice que hay un último músculo que es el último que queda inerte a la hora que la persona pega el último suspiro. Y ese es el músculo del ojo, dice él, el músculo de la vista. Ese es el último músculo. Él dice que la vista es un músculo en el cual tenemos la facultad de hablar con la vista. Y si no, pregunten los hijos cuando su mamá está enojada en la casa. O el esposo cuando se le enoja a la esposa. Solamente recuerde la mirada que le hace. Porque con la mirada podemos expresar. Decía el cardiólogo que le llamó la atención que mucha gente en el último minuto de morir quedaba con una mirada de asustado. Pero asustado. Esa mirada nada agradable. Y es cuando él dice, ¿por qué
algunas personas mueren con esa mirada y por qué otras no mueren con esa mirada? Y es cuando él comienza, lo digo ahí en mi estudio ese que tengo el día del juicio final, la investigación. Y en los 10 años documentó 480 y resto de personas que murieron en su quirófano y los registró en su libro. Católicos, budistas, musulmanes, brujos, adivinos y evangélicos. Y dice él que, decir, con el más mínimo deseo de no ofender a nadie, pero toditititito los que registré como católicos, budistas, musulmanes, brujos, testigos de Jehová, él lo menciona ahí, toditos ellos morían con esa mirada sumamente fea. ¿Qué es lo que ellos miraban en ese momento en que traspasan la línea divisora? Pero también dice, descubrí gente, dijo, que fue lo que me impactó, que decían ser evangélicos, metodistas, presbiterianos, bautistas, pentecostales, dijo él, que esta gente que decían ser eso no les aterraba la muerte, sino que me llamaba la atención que en los últimos días allí en la sala de los hospitales siempre estaban cantando. Y algunas veces decían, mira, ahí está, ya, ahí me están esperando, ahí están los ángeles. Pero lo que más me impactaba, digo, es que la inmensa mayoría de esta gente, él era americano, está hablando de gente muy, muy americana aquel entonces. Lo que más me impactaba, dice, es que la inmensa mayoría de ellos, antes de morir, en aquellos minutos antes de morir, estaban cerca de sus seres queridos, pedían que les cantaran la canción, porque está en inglés, ambas están en inglés, Mansión Gloriosa y Cuando allá se pase lista. Dice, y morían cantando con sus seres queridos esas canciones. Y siempre decían una palabra: nos vemos en la patria celestial. ¿Qué es lo que ellos miraban? Como tenemos en la imagen, aparte de ver su cuerpo, en ese momento que salían de su cuerpo, ¿qué es lo que ellos miraban? ¿Y por qué hablaban? Nos vemos ahí en la patria celestial. La palabra Shamayim quiere decir cielos. Dice Pablo, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Efesios 4:9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando acabó Jacob de dar testimonio, mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y se reunió con sus padres. Aquí el apóstol San Pablo está hablando ese secreto profundo de la eternidad un minuto después. La historia dice que antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, toditititito los seres humanos que murieron, toditos los seres humanos que murieron, ninguno de ellos fue al cielo, a excepción de dos que fueron arrebatados: Elías y Enoc. Fuera de esos todititititos los que murieron antes de Jesús, ninguno fue al cielo, sino que todos iban a un lugar abajo de la tierra,
Otra traducción, en el corazón de la tierra, conocido como el Hades, o popularmente conocido por nosotros como el infierno. Solo que en aquel entonces estaba dividido aquel lugar en dos lugares: el lugar de tormento y el seno de Abraham, donde dice que aguardaban las almas de todititos los justos, todos los justos. Imagínese usted esos justos del Antiguo Testamento, a todos justos. ¿A quién quiere recordar usted? A Daniel, a Jeremías, a Isaías, toditos los justos. Ninguno de ellos fue al cielo. Todos iban a ese lugar conocido como el seno de Abraham. No creo que haya sido un lugar agradable, porque estaba viendo el tormento al mismo tiempo en vivo y a todo color. Como cuando ven, que no recomendamos que ustedes le den a sus niños y a sus jóvenes ver esas películas espantosas y diabólicas, películas de terror. ¿Quién quiere estar viendo esas películas espantosas y diabólicas? Ahora imagínense lo que significaba para ellos en el seno de Abraham estar viendo allí. ¿Recuerdan la historia del rico y Lázaro? ¿Y por qué ninguno de los justos iba al cielo? Porque nadie, ya vamos a llegar al secreto. ¿Se acuerdan que los mantengo a todos los demás? El árbol, que muchísimo no han agarrado el significado del árbol de la vida. No han agarrado cómo es. Y lo peor de todo es que lo tienen hasta en sus propias casas y no se han dado cuenta el significado de ese árbol. Y dice que nadie podía ir al cielo hasta que no viniese un Salvador. Ese Salvador vendría para cumplir la promesa de llevarlos al paraíso de Dios. ¿Cómo es el paraíso de Dios? Es el lugar de la morada en el celestial. Esas mismísimas palabras que el precioso Maestro dijo en esa última cena: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Yo imagino que todos los discípulos apóstoles que eran judíos se quedaban viendo ahí unos a otros. ¿De qué está hablando? Voy pues a preparar lugar, y si me fuere, volveré otra vez. Sí. Esa mismísima palabra que triste catastróficamente a nuestra inmensa mayoría de nuestro ministeriado evangélico en la actualidad se le ha olvidado. Ya no quieren predicar que Él volverá. Ya no quieren predicar que Jesús viene. Una vez el Señor Jesús dijo que donde quiera que esté tu tesoro, ¿qué dijo? ¿Se acuerda? Donde quiera que esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Nos gustaría a los que están viendo en las redes sociales que le preguntaran a su pastor: ¿dónde está tu tesoro? Porque nunca quieren hablar que Jesús viene. Máximo con las cosas tremendas, pero tremendas que estamos viendo. Como el tema que vamos a ver mañana. Y Él dice: y si me fuere, volveré otra vez y los tomaré a mí mismo, los arrebataré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Cómo es estar allá donde está mi precioso Salvador? ¿Cómo es? Hubo un hombre que tuvo
tuvo ese privilegio. Y él lo dijo: ojos que no han visto, oídos que no han oído. Son las cosas lindas y maravillosas. Es decir, en otra palabra, no tenía una palabra para descifrar lo bello, lo majestuoso, lo extraordinario que significa estar en ese lugar. Lo único que podemos decir cuando él está expresando eso es que después que él tuvo esa experiencia de haber ido hasta el tercer cielo, de haber estado en el paraíso de Dios, lo único que sabemos es que después que él regresó, él anhelaba irse otra vez. Él decía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y decía: y cuánto anhelo. Wow. Pero no lo anhelaba como alguien, como esta gente que se le meten los demonios y que quieren morirse ya de decepcionado. No. Él lo decía en otro concepto. Irse con el Señor era lo más bello, lo más lindo, lo más que mente humana no entiende. Estoy hablando del apóstol San Pablo. Él tuvo esa experiencia del tercer cielo. Pero va a haber un hombre que se va a dar ese privilegiazo de haber estado en los dos lugares en un transcurso cortito de tiempo. Ese hombre, para mí, bueno, ya vamos a hablar un poquito más adelante de él. Aquí tengamos esa idea de cómo Adán y Eva saborearon un poquito de ese árbol de la vida, porque no tenían muerte, no tenían dolor, hasta el día en que ellos perdieron ese árbol de la vida, el día que ellos pecaron. Aquí está el secreto ya. ¿Cuál es el árbol de la vida para usted? A ver, dígame, ¿cuál es el árbol de la vida? ¿Y qué es un árbol? A ver, dígame, ¿qué es un árbol? Un madero. ¿Y dónde se concretó la salvación de la vida eterna? ¿En un qué? En un madero. O sea que es incoherente que escuchemos este muchachito, digo así, porque posiblemente ni siquiera fue a la escuela, de allá del Salvador, a quien ustedes le mandan dinero, de allá, perdón, de Guatemala, y que dice un montón de incoherencias. Y entre esas incoherencias, él dice que hay que bautizar a los niños. Y de momento toda la calentura cuando viene a México y todo, los churros de niños de 7, 8 y 9 años bautizándolo, porque él dice que hay que bautizar a los niños porque si no están bautizados no son salvos. Se le olvida a este hombre predicador a quien ustedes le mandan dinero porque hasta el templo le construyeron ustedes. Porque la crisis que está pasando en la iglesia evangélica, siguiendo un montón de personas que ni conocen, con unas enormes incoherencias. Y haciéndole énfasis a este hombre como que la salvación consiste en el bautismo. No, no es el bautismo el que salva, sino es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es decir, no en el abstracto idólatra como el católico, sino el buen sentido, entendimiento es: ¿quieres ser salvo? Mira la cruz.
Porque al mirar a la cruz reconoce que por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ahora tú tienes acceso ¿a qué? A la vida eterna. ¿Y qué es el árbol de la vida? ¿Qué pasaba si Adán y Eva comían del fruto? ¿Quién es el árbol de la vida entonces? Jesús. Ese madero que Satanás lo aborrece como usted no tiene idea. Porque en ese madero Satanás y sus huestes espirituales fueron derrotados en el Gólgota públicamente. Y del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario emana la vida. Así es, emana la vida. ¿Qué dijo Jesús en la última cena? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta imagen, mire qué preciosa, nos da la idea. ¿Y por qué es importante que toquemos esto? Dos cosas importantes que tengamos en los extremos. Está en el extremo la Iglesia Católica, que considera que andando una cruz en el pecho y tocando la cruz y todo. No, están perdidos en el espacio. No tiene nada que ver eso. Y están los otros grupos religiosos que consideran que no es necesario ir a la cruz del Calvario para ser salvo. Los dos están perdidos. Primero, los católicos, porque ven el símbolo del madero en una forma de idolatría. No ven el significado del sacrificio en ese madero. El fruto que se dio en ese madero. ¿Cuál fue el fruto que se dio en ese madero? La salvación a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Ese fue el fruto. Y están los otros grupos, están los católicos que lo ven como una idolatría, idolatran al madero, pero no reciben el fruto, que es arrepentirse y aceptar que sus pecados son perdonados por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Que no es el cura, ni el papa, ni la sutana, ni la sanmengana, sino solo el sacrificio de Cristo Jesús es el único que nos da acceso a la patria celestial. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el otro grupo, como el de este muchachillo enfermizo de allá de Guatemala, que cree que es con el bautismo. Y hay muchos grupos religiosos que para ellos la salvación es el bautismo. Si estás bautizado eres salvo, y si no, no sos salvo. Y allí vienen otra serie de argumentos religiosos. No. El único camino para llegar es Jesús a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. No hay otro. No hay otro camino para ello. ¿Qué pasa entonces con nuestros seres queridos cuando pasaron a la eternidad? Ahora ya no van abajo. Debe haber sido precioso. Voy a ver si al final lo tengo. Debe haber sido precioso. Pero primero déjeme terminar esto. Al que venza le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. El término paraíso es una palabra persa que denota especialmente un parque rodeado por una pared. Se usó en la Septuaginta para traducir la palabra jardín o Edén en la literatura judía. Jardín del Edén y paraíso, ambos se usan igualmente para la morada
de los justos en la vida futura. Por lo tanto, los maestros judíos hablaban del paraíso de Adán y el paraíso de los benditos en el cielo y el paraíso del reino venidero. Porque aún nuestros predicadores siempre le han hablado de aquel jardín del Edén donde estuvo Adán. Ese fue el primero. Ahora se habla del paraíso en el cielo. Y al final, cuando todititita la iglesia seamos arrebatados, viviremos por siempre y para siempre en ese reino venidero conocido como el paraíso de Dios. Lo que está en mente en esta promesa es el último significado. Adán y Eva perdieron el acceso al árbol de la vida y fueron echados del jardín. Génesis 3, 22, 23. El creyente que comparte la victoria del Señor Jesús tiene la promesa que le serán restauradas ambas bendiciones. Qué lindo, todas las bendiciones. Esas promesas que la tenía Adán, que la perdió cuando pecó. Todas esas promesas, cuando recibimos a Jesús y terminamos nuestros días en Jesús, se nos serán restauradas a nosotros. Dice, en el Nuevo Testamento un término frecuente para la cruz de Cristo es árbol. Oiga bien, en el Nuevo Testamento la terminología es árbol, especialmente de labios del apóstol San Pedro. Ver Hechos capítulo 5:30, 10:39, Primera de Pedro 2:24, donde Pedro dice públicamente que él fue colgado en un madero y que en ese madero su sacrificio, su sangre preciosa derramada, dice Pedro, nos ha dado vida, vida en abundancia. Que de vez en cuando vamos a encontrar un enfermizo del movimiento sectario, los testigos de Jehová. No, que no es cruz, es un madero. ¿Y cuál es la diferencia? Cruz o madero es la misma cosa, es madera. Ahora, si dijéramos que la cruz es que, no, es que Jesús fue, que alguien dijera, no, es que Jesús fue crucificado en una cruz de aluminio, o de vidrio, o de hierro. Bueno, allí sí diríamos, no, para un momento, Jesús no fue crucificado en una cruz, que no dice la historia que fue una cruz de hierro ni de vidrio. ¿De qué estaba compuesta la cruz en que fue crucificado Jesús? ¿De qué? Madera. Si usted hubiera estado en los zapatos del apóstol San Pedro, ¿qué hubiera dicho? En un madero. Pero a veces siempre tenemos a los incoherentes hablando. Como dice el dicho popular de nosotros, siempre andan buscando pelos en la sopa. No, que no dice cruz, y que no, que es cruz, que dice madero. ¿Cuál es el problema? En primer lugar, la tragedia de ellos, porque es un movimiento que tiene apenas 100, poquito más de 100 años fundado. Vaya a ser la parte antigua de la historia y vaya a investigar la historia, cómo los romanos sacrificaban a sus victimarios. Y va a encontrar, es el mismo símbolo que usted conoce. Y los exhibía públicamente el Imperio Romano. No, es que no, Jesús no murió en una cruz, murió en un madero. La misma palabra, por favor, dije de niñez en las redes sociales. Y en ese madero o en esa cruz, allí hubo un hombre, que ya vamos a llegar a él. Aquí está. Hubo un hombre Yo creo que si tendríamos que dar el premio Nobel de la fe, sería para ese hombre. ¿Lo propondrían ustedes para que reciba el premio Nobel de la fe cuando estemos en el cielo? Porque sí, ese sí se merece el premio Nobel de la fe.
¿Sabe usted lo que significa estar siendo crucificado a la misma par de Él? Estar en la mismísima condición de Él. Escucharlo, el dolor que Él sentía en ese momento, las espinas, el dolor, las llagas. ¿De quién estoy hablando? A ver si agarran ustedes. ¿De dónde agarran el volado? ¿De quién estoy hablando? Bueno, así le dice la Iglesia Católica, ¿va? El original dice que era un malhechor. La Iglesia Católica le da una terminología que dice ladrón penitente. La palabra penitente estoy de acuerdo. Ladrón penitente, dice. Penitente, ¿por qué? Porque va a ser una petición. Así que por favor todos ustedes empiecen a votar en las redes sociales si le dan el visto bueno para que le den el premio Nobel de la fe, porque como ahora todos quieren el premio Nobel, hasta nuestro presidente. ¿Sabe lo que significa creer? Para ustedes, estos muchachos y todo, es fácil ahora, ya conocen la historia. Pero ¿sabe lo que significa creer en alguien que está en las mismísimas condiciones de usted? Sufriendo, llorando, desangrándose. Eso es algo extraordinario. Y cuando él está, por supuesto, también está con sus profundos dolores. Y de momento escucha a su compañero del otro lado de la cruz a blasfemar en el mismísimo acto de la muerte. Tenemos hoy en día, desgraciadamente, a seres humanos que aún en el mismo acto de la muerte están blasfemando. En el mismísimo acto de la muerte estaba blasfemando, insultando a Jesús. A ver, si tú dices que eres hijo de Dios, baja de esa cruz. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Esa es una palabra que dice cualquier impío hoy en día. Utiliza la palabra lógica. A ver, si dice que eres Dios, lo lógico es que tú te salves. Eso es por lógica. Baja de allí y sálvame a mí. Porque a veces nosotros creemos que la lógica tiene la razón. Y lo lógico no necesariamente es la razón, dijo uno de nuestros científicos. Y está insultando. Y en ese momento se voltea el ladrón penitente, digámosle así. Se voltea y reprende a su compañero. ¡Cállate! Nosotros merecemos lo que estamos recibiendo. Esa declaración importantísima que cada predicador, el pastor Luis Pérez, los predicadores de aquí de la iglesia lo han dicho constantemente, que se necesita reconocer públicamente tu condición espiritual. Sin reconocimiento de tu condición no puede haber rendimiento. Es por eso que tenemos miles de evangélicos religiosos, pero no salvos. Crecieron en la iglesia evangélica, son evangélicos, andan metiéndole el dedo a todo el mundo. Te vas al infierno, te vas al infierno, te vas al infierno, te vas al infierno. Pero ellos no muestran frutos dignos de arrepentimiento. Y posiblemente nunca han declarado públicamente su condición espiritual. Y ese es uno de los pasos preciosos que le vamos a llamar, como la Iglesia Católica le dice, el ladrón penitente. Precioso el paso que él hace primeramente y nos da esa clave: reconocimiento público de su condición espiritual. Porque Jesús dijo: el que se humillare será exaltado, mas el que se exalta será humillado.
El que se humillare, que humillar, reconocer que soy un pecador, que necesito un Salvador. Cállate. En verdad nosotros merecemos lo que estamos recibiendo. Él reconoce públicamente que él es un criminal igual que su compañero, que es un pecador igual que su compañero. Ese paso digno de admiración de él, su reconocimiento público de su condición espiritual. 2, volteó, dice, su mirada. Volteó su mirada, ¿qué? Al madero a la par de él. ¿Su mirada a quién? A Jesús. Volteó su mirada a Jesús. Su mirada a Jesús. No a la iglesia católica, no a la iglesia evangélica, no a tus grandes dotes, tus grandes capacidades. No. Tu mirada debe de ser volteada a Jesús, al que murió en la cruz del Calvario. Se volteó su mirada a Jesús. Debe voltear su mirada a Jesús. Viene la confesión. Primero, dice Pablo, lo recibes en tu corazón. Y después de recibirlo en tu corazón, lo confiesas con tu boca. Y ahí viene la confesión de él. Se voltea a Jesús y le dice: Maestro, Yeshua, acuérdate de mí. Recuerda, él es judío. Los judíos no hablaban del cielo porque sabía que nadie podía ir al cielo. Ellos hablaban del paraíso, el seno de Abraham. Así que él va a decir lo que él conoce hasta ese momento. Y él le dice: Yeshua, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. Qué convicción, qué certeza, qué seguridad de este hombre. ¡Wow! No, es que para ustedes ahora es fácil, pero para él no. Póngase en los zapatos de él. Está en la mismísima condición que Jesús. Y qué convicción más bella. Acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. Es decir, tenía la certeza total y absoluta que aquel hombre que estaba siendo crucificado con él en aquel madero era nada menos y nada más que el único que lo podía salvar a él. ¿Y por qué decimos esto? Porque tenemos evangélicos que todavía dudan. Llega un testiguito de Jehová a su casa, un adventista a su casa, y ya le comienza a decir: no, Jesús no es Dios, Jesús es la primera criatura creada por Dios. Y ya termina: yo creo que el hermano Luis me ha enseñado mal. Ya lo hizo trastabillar. No tiene certeza, no tiene convicción absoluta. El cristiano, joven, anciano, lo que sea, debe de tener convicción, seguridad, certeza absoluta en lo que ha creído. Él tenía certeza. ¿Quién era Jesús en ese momento? Acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. Qué maravilloso haber sido aquel momento, cuando el Maestro Divino en su dolor voltea su mirada
al ladrón penitente y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué privilegiazo se dio. Ahora entienden ustedes por qué yo lo estoy proponiendo para el premio Nobel de la fe. Qué privilegiazo. El último pecador que se dio el privilegiazo de ir de la mano del Mesías, del árbol de la vida, e ir a echar un vistazo allá abajo. Porque Pablo dice eso de que subió, sino primero que el Señor bajó a las partes más profundas del infierno. Los expertos dicen fue para dos cosas. Una, para llegar al principado de la muerte en los infiernos y decirle: potestad de demonios de muerte, están derrotados. Los derroté en la cruz del Calvario. Dos, dicen, y el que tiene más lógica, fue para llevar la cautividad. Todos los justos que allí estaban esperando. ¿Qué algarabía se habrá armado ese momento cuando llegó el mero mero? Desde, ¿se acuerda? No es una parábola, no es porque le dicen parábola, porque dicen los expertos, cuando es parábola no se utiliza nombre, y cuando es una historia se da nombre. Y Jesús da nombre del rico y Lázaro. Ya me imagino usted los brincos de alegría que se dio Lázaro cuando de momento se anuncia, va un ángel allí, se para en aquel momento, posiblemente Gabriel, y anuncia: atención todos los justos aquí, vengo con buenas nuevas. El gran Salvador del mundo ha vencido en la cruz del Calvario y aquí está para llevarlos a ustedes a la patria celestial. Y eso de que bajó, también subió llevando consigo la cautividad a todos los justos, por encima de todos los cielos. Qué privilegiazo el del ladrón penitente. Se dio el privilegio de bajar y hasta echarle una mirada ya al faraón, a Nabucodonosor. Y subir con Jesús a las mansiones celestiales, a la patria celestial, donde ojos que no han visto y oídos que no han oído son las cosas que mi altísimo Dios Todopoderoso nos tiene preparado. Y después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ya el primer cielo ya habían dejado de existir, y lo mismo que el mar. Y vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo donde vive Dios. Y la ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía: aquí es donde vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos por siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirá jamás. Tampoco volverán a llorar, ni se lamentarán, ni se sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevo todo. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas. Qué libro, el libro de Apocalipsis. Qué lindo. ¿Por qué no soñar? ¿Por qué no soñar con eso?
Y para los que quieren saber si nos vamos a conocer en el cielo, ¿y qué va a pasar con los seres que no aparezcan en el cielo? Bueno, los invito a ver el estudio en nuestro canal. Se llama Invitados al Cielo, la primera parte. Allí damos hasta el pasaje de la Biblia. Lo único que le puedo decir es: soñemos, creámoslo, y jamás, nunca se te ocurra apartarte del Señor. Entreguen su vida desde jovencito hasta el más viejo. Entrega tu vida. Vive para Jesús y sueña con la patria celestial. Como dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Soñemos con esa patria celestial, con esa morada celestial. Con ese día donde no habrá más dolor ni más tristeza. Soñemos como nuestros padres que ya se nos fueron. Como decía el escritor de este libro, como esos santos cristianos que a él le tocó despedir en su quirófano o en sus salas del hospital, donde dice que se agarraban de la mano de sus seres queridos y terminaban cantando aquella canción: Mansión gloriosa. Qué lástima que ahora ya mucho nuestro canto. Yo no sé si habría uno de los muchachos músicos aquí, si saben que sea un pedazo de eso. Como me gustaría que viniera adelante, aunque sea con la guitarra, que sea un pedazo. O Mansión gloriosa, o Cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. A ver, no, porque aunque sea en el piano, si sabe, venga rápidamente el pianista de una vez, porque voy a prepararlos para orar. Decía el doctor, cuando yo miraba a estos cristianos, algunos no terminaban la canción, cerraban sus ojitos, dijo. Dos, dijo, no morían con una mirada de asustado, sino que morían con una mirada dulce, con una mirada como que miraban algo bello en el momento de salir de su cuerpo. Y otra dijo, cuando terminaban de cantar Mansión gloriosa, le decían a sus seres queridos: nos vemos en la patria celestial. ¿Tienes tú esa certeza? Por favor, quería el del piano aquí, porque ya vamos para ministrar. Solo el del piano. ¿Tienes tú esa certeza? ¿Estás seguro de irte con el Señor? ¿Te irías con el Señor? ¿Considerarías un honor, un privilegio irte con el Señor? ¿Podrías decir como dijo el apóstol San Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Podrías decir tú con certeza esa palabra? ¿Podrías tener esa convicción, certeza y seguridad como la tuvo el ladrón penitente? Por favor, inclina tu rostro. Y allí
con tu rostro inclinado. Con tus ojos espirituales, mira esa relación. ¿Cuál es tu relación con Jesús? Un poquito más bajo, amigo, no muy alto, un poquito más bajo. ¿Cuál es tu relación con Jesús? Joven, jovencita. Señor, señora que ha venido invitado. Mientras están orando en silencio, si hay algún joven o alguna jovencita, señor o señora que ha venido invitado esta noche a la iglesia, pero que todavía no es salvo, entonces yo le voy a pedir a esa persona, a ese niño, a ese joven, jovencita, ese señor o señora, que si no estás seguro de ser salvo, te voy a pedir que repitas en silencio, allí en tu banca, la siguiente oración de perdón y salvación, en la cual vas a invitar a Jesús a tu corazón. A ver, repita conmigo. A ver, joven, jovencita, señor, señora, solo los que no son salvos, repitan esta oración. Digan así: Señor Jesús, dígalo. En este momento, a ver, joven, jovencita, señor, señora, diga: en este momento yo te recibo, diga esa palabra, como mi Señor y el Salvador de mi vida. Y diga esta palabra: acepto en este momento el perdón de todos mis pecados por medio de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, solo los que están pidiendo perdón nada más, repitan 3 veces esta palabra en silencio. Digan así: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Y mientras están orando en silencio, yo quiero hacer una oración especial y depositar en los brazos de mi Señor Jesús la vida de cualquier joven, jovencita, señor o señora que acaba de pedir perdón y repitió la oración. Para poderlos bendecir, voy a pedir solo los que repitieron la oración nada más. Joven, jovencita, señor o señora, si lo hicieron, solo levánteme su manito derecha mientras todos los demás están orando. Solo levánteme su manito derecha como señal que repitió la oración, porque voy a pedir al Espíritu Santo que te me bendiga, que te ponga en la lista inmediatamente. A ver, todos los que pidieron perdón, nada más, joven, jovencita, señor, señora, solo hazme señal un poquito así con tu mano derecha, como señal. Dios te bendiga, mi niña. Todo, aquí, todo, solo levanta tu manito como señal que repetiste esta oración. Y que si esta noche llega la muerte, eres salvo, porque dice que si escuchas y lo rechazas y mueres esta misma noche, ya no hay nada para ti. Dios bendiga a los que han levantado su manito. Ahora voy a pedir a toda la congregación que se ponga de pie. Sí, toda la congregación. Y con todo respeto, voy a pedir únicamente solo los que levantaron su manito derecha, démenle salida y que vengan aquí al altar, porque los quiero bendecir. Quiero pedir al Espíritu Santo que me los bendiga. Y si hay espíritu de muerte alrededor de ellos, lo vamos a reprender en esta misma noche. A ver, solo los que levantaron su manito, démenle salida. Si hubo aquí a la par alguien, démenle salida, algún joven o jovencita, démenle salida para que vengan aquí al altar, para bendecirlos aquí en el altar y pedir al Espíritu Santo que me los bendiga.
Voy a pedir al pueblo de Dios que extienda sus manos hacia el altar. Mientras los líderes también pueden orar detrás allí de ellos, de las almas, para bendecirlos. Amantísimo Dios y Padre celestial, estamos ante el grandísimo trono de tu presencia para depositar estas vidas preciosas que han pasado al altar. Son suyas, mi Señor, porque usted las compró en la cruz del Calvario con su sangre preciosa. Ahora ellos tienen vida porque han comido del árbol de la vida que eres tú, Señor. Desde ahora, recíbelos en tus manos. Y cualquier espíritu maligno de muerte o de enfermedad que se atreva a acercarse a ellos, en el nombre de Jesús lo reprendemos y le prohibimos que se acerque a ellos. Desde ahora, ellos van en bendición tuya, Señor, en tus manos y bajo protección de tus ángeles, Señor. En el bendito nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, bendecimos estas almas. Amén y amén. Demos un aplauso de acción de gracia.